Bien, y nos metemos así de lleno en la primera entrevista del día. Está la diputada Brenda Buchinis de La Libertad Avanza en línea. Brenda Buchinis, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago la saludan. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Agustín, hola Rocío. Yo muy Hola. bien. Buen día. Bueno, tu bloque no se llama La Libertad Avanza, ¿o sí? Cumplir guión La Libertad Avanza, sí. Bien, bien ahí, bien hecha la Cumplir aclaración. porque es el sello con el que participamos y bueno, Sí. La Libertad Avanza porque es el espacio al cual estamos adheridos. Bueno, Brenda, Pandolfi, la jueza electoral, le pidió a los partidos que hagan internas. Entiendo que te parece coherente el pedido de la jueza. Sí, exacto. La realidad es esa. Una vez que se suspendieron las PASO, que Sí. fue una novedad para todos los partidos, lo que cita en su resolución la jueza Pandolfi, perdón, me escucho con retorno y me cuesta hablar y escucharme al mismo tiempo. Bien, ahí te lo vamos a mejorar. Ella Sí, sí, cita sí. una acordada extraordinaria en la cual la alzada estableció que los jueces federales con competencia electoral, esto es de todas las provincias, Sí. deberán adoptar las medidas a su alcance para facilitar la tutela de los principios democráticos que rigen respecto de los partidos políticos de sus respectivos distritos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Los partidos que alcancen a organizar internas, bienvenida sea, pero lo que pide la jueza es que alguna forma de selección de candidaturas se tiene que usar, justamente porque al haberse suspendido las PASO, necesitamos una herramienta democrática para que surjan estas candidaturas. Esto es lo que dice la jueza y es a lo que yo adhiero porque me parece coherente, o sea, toda la legislación vigente apunta a esto. O sea que si no es un proceso interno, digamos, en las urnas, debería ser por lo menos alguna comisión partidaria que decida cómo integrar las listas, ¿no? Exacto, habrá que, justamente lo que pide la jueza en su resolución es que los partidos dispongan algún tipo de reglamento interno que garantice la participación y la representación de las minorías. De hecho, cita textual, la organización y funcionamiento democrático de los partidos, Bien. porque cada partido tiene en su carta orgánica, en distintos artículos, la forma de organización de estos listados, de estas candidaturas, incluso de la composición de los órganos partidarios. Lo que pasa con la Libertad Avanza es que todavía no se constituyeron esos órganos porque todavía estamos conformando el partido, no está terminado. Entonces, es como una dificultad más, pero eso no implica que no obedezcamos a este mandato que nos hacen de la justicia federal, que tiene que ver con un proceso democrático para la elección de las candidaturas. A ver si entiendo una cosa, ¿vos te sentarías con, por ejemplo, Nadia Márquez, David Schleret, a conversar de cómo integrar las listas? No sé si son solamente esas las personas, me parece que sí tendría que ser una mesa amplia, quizás una asamblea o quizás alguna forma representativa donde todos los espacios que conformamos la Libertad Avanza, porque acordate que al principio éramos 3 grupos distintos, y llamábamos de la primera generación, la segunda generación, la tercera, la primera que estaba armando el Partido Libertario en sus inicios, luego nosotros que nos unimos a este espacio en el 2022-2023, que fue la campaña para gobernador de la provincia y para diputados y para concejales, y la tercera ola o la tercera agrupación es la que llegó con Arriba Neuquén, que es el sello que utilizaron para acceder a la banca de diputada nacional, y con la cual se compitió y se acompañó, por supuesto, la candidatura de nuestro presidente Javier Milei, en las PASO, en las generales y en el balotaje. ¿Entendés? Entonces tenés como 3 olas distintas y esas 3 olas tendrían que tener la representación en esta toma de decisiones para las candidaturas. Pero, a ver, si yo pienso en Eguía, en Monzani, en Alberto Bruno, si ellos se fueron. Ellos están en otro espacio distinto. Ellos se fueron, exacto. Bien. Así que ellos tendrán su propio procedimiento interno. Calculo que la jueza también los habrá intimado que organicen una interna o algún procedimiento de selección de candidatos. Bien. Como a todos los partidos, O sea, todos los partidos que quieran participar en las elecciones legislativas nacionales van a tener que cumplimentar con esto que pide la jueza Pandolfi. ¿Qué tal, Brenda? Espero que estés bien. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Bien. Al no tener la totalidad de los órganos partidarios, ¿van a poder llamar a elecciones internas o van a acordar esas candidaturas? En uno u en otro caso, ¿cuál es la validez de las listas de candidatos de acuerdo a cómo decidan actuar?
Bueno, hoy estamos funcionando con una junta promotora, pero calculo que, nada, por estas cuestiones de tiempos, la jueza tendrá que avalar alguna especie de reglamento de junta electoral, si se quiere, para tomar estas definiciones. Pero esa junta electoral tiene que estar conformada por los distintos espacios que pertenecemos a la Libertad de Avanza y que estamos representados en la junta promotora. La verdad que es inédito, con lo cual me cuesta contestarte porque es inédito. Claro, y vos la pregunta, vos decías, hay por lo menos espacios dentro de la Libertad Avanza con matices, pero también hay clima de competir en internas o hay clima de acordar y sellar digamos, una lista única. Yo iría, si me preguntás en lo personal, a encontrar entre todos la lista más representativa. Pero en este acordar, o en este debatir, tienen que estar los referentes del interior, los que han estado desde el primer momento, nosotros en el segundo, los últimos en el tercero. ¿Por qué? Porque son distintas miradas. Hemos dado distintas batallas. El primer grupo y el segundo hemos dado una batalla territorial muy importante en la provincia de Neuquén. El tercer grupo, en cambio, directamente se volcó a lo nacional y, de hecho, la agenda de Nadia Márquez está ligada al Congreso. Entonces, ¿por qué? Porque su función está allá. La mía está acá, en la provincia, entonces quizás estoy más empapada de los temas provinciales, y el otro grupo también tiene un territorio y aparte tiene una pertenencia con la juventud, que la verdad que es el corazón de nuestro partido. Brenda, Brenda, perdón, interrumpa, pero y en tu perspectiva, en tu proyección, ¿estás ser candidata para qué cargo en estas elecciones? Para el que charlemos entre todos. La realidad es que me parece que la lista tiene lo ideal, sería que surja de un consenso, pero ese consenso exige la práctica de un diálogo. Brenda, ¿cómo va? Buen día. Rocío Suárez la saluda. Ante la suspensión de las PASO, entiendo que se adhiere al pedido de la jueza de generar un espacio en donde ya se pueda dialogar las listas. Y perdón, quizás es una pregunta más bien de ignorancia. Al entender que ya se suspendían las PASO, ¿no podían de alguna manera prever que esta situación se podía dar? Sí. De hecho, una de las críticas quizás que yo hice, que en el momento en el que se suspendieron las PASO, automáticamente tuvo que haberse intimado a los partidos, en realidad ni siquiera intimado, porque a ver, lo dice la Constitución Nacional, lo dice la Ley Orgánica de los partidos políticos ya sabían que tenían que garantizar estos procedimientos, pero a veces hay que hacerles un recordatorio. Entonces quizás la Cámara Electoral Nacional, que es el órgano que corresponde, tendría que haber, hace algunos meses más, haberles avisado que se iba a venir junto con el calendario electoral esta dificultad. Quizás ahora parece que es un poco tarde para avisar o que se apuran mucho los tiempos y entonces los partidos encuentran dificultad en tomar estas decisiones y por supuesto que en ejecutarlas, ¿no? Porque acordate que siendo la justicia electoral federal tenés que comunicarlo por el boletín oficial, o sea, tenés que cumplir una serie de requerimientos que llevan tiempo y que dificultan quizás esta democracia interna. Quizás en eso tienen razón algunos partidos que se dificulta un poco tomar estas decisiones en base al corto tiempo, pero también es cierto, como vos bien decís, que al momento de suspenderse las PASO, los partidos tendrían que haberse dado cuenta que esto iban a tener que suplirlo de alguna manera porque está establecido en la Constitución Nacional y está establecido en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Brenda, ¿tuviste diálogo con los otros integrantes de la Libertad Avanza o, digo, más allá de esta apreciación que estás haciendo públicamente, has encontrado algún nivel de recepción? Sí, la verdad es que estoy hablando con muchos referentes. La mayoría están absolutamente de acuerdo con esto, con que es necesario garantizar la democracia interna de los partidos, sobre todo porque, a ver, justamente un espacio nuevo, que nosotros combatimos esto del dedismo, y que además avalamos la suspensión de las PASO, porque es cierto, era
un instrumento muy costoso para toda la ciudadanía, pero había que obligar a los partidos políticos a que hagan sus internas. Entonces nos encontramos en este escollo justamente porque es una cuestión inédita. Los partidos que ya vienen de antes ya estaban acostumbrados a usar las PASO para dirimir sus propias internas, sí, y probablemente no tuvieron esos recaudos de prepararse para este nuevo calendario, y bueno, el reloj se llegó y ahora hay que activar todos estos instrumentos para dar conformidad a lo que están pidiendo, en este caso la jueza Pandolfi, y en otras provincias va a pasar exactamente lo mismo. Porque a ver, ¿qué pasa? Nosotros como personas de la democracia, todos los que somos actores políticos, tenemos que bregar por la democracia. No podemos participar de un procedimiento electoral sin haber tenido democracia interna. Y esto es algo que, más allá de todas las críticas que ustedes saben que yo tengo para con los partidos hegemónicos, en especial con el MPN, sí, ellos siempre han tenido internas. Pues fíjate que el ejercicio de la democracia interna siempre estuvo. Y eso es algo quizás de lo poco que podemos rescatar de estos partidos que están desapareciendo del ámbito político actual, que poco a poco van a ir dejando de tener presencia, pero estas prácticas que eran democráticas, sí, tenemos que tenerlas, seguir ejercitándolas, y los partidos nuevos o estos espacios nuevos tenemos que también bregar porque estos procedimientos democráticos estén también puertas adentro. Bien, Brenda, te puedo pedir una apreciación, otro tema, ¿no? Una apreciación sobre el informe que presentó Vanina Merlo sobre el tema reiterancia, es decir, la ministra pública de la Defensa. La verdad que no estoy en ese tema. Bien. No estoy en ese tema. Bueno, perfecto. Brenda, muchísimas gracias por habernos atendido, muy gentil como siempre. Un saludo grande. Un saludo grande. Brenda Buchinís, diputada provincial por la Libertad Avanza, o sea, Comunidad Libertad Avanza, pidiendo, bueno, algún nivel de proceso interno como lo pidió Pandolfi. ¿Qué pasó? Quedó suspendida la ley de las PASO, con lo cual no hay más primarias obligatorias para llegar a los cargos nacionales. La pregunta es qué pasa con la vida interna de los partidos políticos, porque es por exigencia de la ley que deberían tener algún proceso de selección interna de candidatos antes de presentarse en las contiendas electorales. Lo que pasa es que ahora no hay tiempo. Suspendieron las PASO y los partidos dicen, bueno, no tenemos tiempo de llamar a un proceso interno, de que se presenten, de hacer todo el protocolo que hay que hacer para llegar a una contienda. Y lo cierto es que la tendencia, incluso con las PASO, salvo algunos partidos, ya era la de manejar los espacios partidarios un poco a dedo, ¿no? Esto es lo que ocurre y esta es la tendencia que hay hacia dentro de la mayoría de las organizaciones políticas en Argentina. Los sellos empiezan a ser más un cascarón legal como para presentar una propuesta política que lo que fueron los partidos políticos en algún momento, que eran instancias de construcción de ideas, de debate, de participación y de maduración de ideas para las provincias, los municipios o los países. Bueno, yo no sé si van a llegar los partidos, entiendo que no van a llegar a procesos internos para que los afiliados voten, pero lo que está pidiendo en este caso Brenda Buchinís es, bueno, algún nivel de conversación y de acuerdo entre los sectores que hay dentro de la Libertad Avanza tenemos que tener para que las listas sean avaladas por el conjunto de los militantes y de los partidarios. A los liberales no les gusta que le digan militantes. Bueno, veremos qué pasa con esto. Después de lo que fue el pedido de la jueza Pandolfi de que los partidos hagan algo con el proceso interno, ¿no? Es que los partidos son instituciones, pero no piensan, lo que piensan son las personas. Sí. O sea, pedirle a los partidos, tenés que pedirle a las autoridades del partido, y tenés problemas cuando vos tenés partidos que no están completamente constituidos, además llevar adelante un proceso electivo, a sabiendas de que las PASO derivaron en abstracto, diría un juez, porque también los espacios políticos y mayoritarios se las arreglaron ¿para qué? Y para eludir la posibilidad de interna. Y el mismo espacio político que impulsó las PASO fue el que terminó también en algún momento burlándose de esa instancia. Es decir, bueno, quédate con el sello, si había una dificultad, bueno, vos quédate con el sello, presentá tu propio partido, tus propios candidatos, así, yo me hago un partido propio. ¿Por qué? Porque los personalismos son muy fuertes en Argentina. Nos vamos a la tanda, 10:33.